hace 18 años, porque teníamos que pagar $1.000.000 mensual, donde éramos pocos. Y yo recuerdo que mi papá dijo: mira, Sara, usted sí va a hacer ese negocio, porque Dios no los va a dejar en vergüenza. Y yo recuerdo que estas primeras mujeres que las bendigo tanto, la hermana Olga, la hermana Mónica, la hermana Margarita, todas esas mujeres que vienen desde hace años con nosotros, hacíamos sopas. Usted no se imagina, allá afuera poníamos una venta de pasteles, vendíamos hasta 200 pasteles, hallacas, almuerzos, éramos pocos, pero nunca quedamos en vergüenza. Y siempre Dios traía gente. A veces decíamos: Dios, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Pero Dios traía a alguien especial para satisfacer una necesidad. Yo recuerdo que ya habíamos comprado, pero necesitábamos seguir partiendo paredes y faltaban 2 árboles gigantes de níspero que estaban en el patio. No había recursos para eso. En ese momento se hacían devocionales aquí a las 5 de la mañana presencial. Y recuerdo tanto que empezó a venir una mujer que vivía en Villalinda, no se congregaba aquí, ya tenía otra iglesia, pero como hacían devocionales aquí, ella quiso venir y empezaron a orar: Señor, trae recursos para nosotros poder arrancar esos árboles de ahí. Y ella preguntó: ¿por qué están orando? Es que necesitamos arrancar esos 2 árboles de ahí. ¿Y sabe qué dijo ella? Yo me encargo. Al día siguiente, esa mujer vino con camión y como con 10 empleados, con 10 hombres vinieron para arrancar esos 2 árboles. Y la iglesia nunca más volvió a ver a esa mujer. Y yo vengo a decirle a esta casa que han sido 18 años de historia, en lo cual tú haces parte de esta historia. Aunque hemos tenido, yo esta mañana contaba que una de las cosas que yo honro la vida de Esdras, ¿dónde estaba? ¿Para dónde cogió? Esdras estaba en otra iglesia. ¿A dónde está? Allá atrás. Aunque yo lo pastoreaba en la iglesia de mis padres, él en ese momento estaba en otra iglesia. Y cuando él supo que mis papás me habían prestado, entre comillas, para pastorear esta iglesia, él me llamó y me dijo: Sari, ¿quieres que me vaya a trabajar contigo? Yo no tenía nada, ni pianista, ni músico, ni nada. Y yo le dije: vente. Y han pasado 18 años y él está aquí apoyándome todo. Y yo honro la vida de él porque es el único pianista que está un 31 de diciembre. Hemos tenido servicios 1 de enero y él está ahí, fiel, sin excusa, sin nada. También honro la vida de todos los que comenzaron con nosotros, la vida de Chachi y de Euclides, que no habíamos, todavía estábamos en aquel salón, era diagonal, y Chachi iba pasando con Euclides, venían de la iglesia de mis padres, y cuando pasaron acá y me vieron ahí en la puerta: ¿qué haces aquí? Yo dije: ay, es que ahora estamos aquí, somos pastores aquí. Y Chachi le dijo a Euclides: ahora nos vamos a congregar aquí. Y como todos sabemos que Chachi es la que manda, Euclides le dijo: sí, señora. Y han pasado 18 años y están aquí. Yo quiero saber, ¿quiénes quieren celebrar con nosotros 18 años? Bueno, 6 y 7, lo que ustedes vieron ahí, que de Rey, todo eso hace parte de nuestra celebración de 18 años. Yo toqué la puerta de algunos empresarios, de gente que sé que tienen un corazón generoso, porque vamos a traer a un profeta desde Puerto Rico. Mire, en 18 años por primera vez vamos a traer a alguien pagando nosotros tiquete, hotel, ofrenda, todo. Usted dirá: pero pastora, ¿por qué no me dijo a mí? Pero si tú quieres, tú te acercas a mí y me dices: pastora, ¿cuántos millones que usted necesita? Porque hay gente, hay gente que da de lo que no tiene, pero también da aún de lo que no tiene. Y dice: más allá de mi fuerza, yo puedo colaborar. Ya empezamos a transmitir los servicios desde el miércoles pasado. Así que le voy a dar 1 minuto para que usted abra su celular y dele compartir a esa transmisión, porque quizás un amigo tuyo, un familiar tuyo necesita escuchar esta palabra de hoy. ¿Cómo es que es la página? Nueva Jerusalén BQ. Iglesia Nueva Jerusalén Galán. Así es. Iglesia Nueva Jerusalén Galán en Facebook, y dele compartir.
Mañana tenemos ayuno. Amén, iglesia. Les decía a los hermanos del primer servicio, yo valoro, honro y respeto mucho. Mira que yo siempre sabía que ese momento iba a llegar, en que Zoe iba a querer montarse en el altar. Y ahí está su compañerita de travesuras también. Yo no sé qué limpian ellas dos ahí. ¿Qué estaba diciendo yo? Mañana hay ayuno. Yo les decía a los hermanos del primer servicio que yo siempre honro y respeto su tiempo de descanso. Por lo tanto, yo no toco sus festivos, porque sé que es el día en que usted puede ir a pasear con su familia o quedarse allí en un buen tiempo en su hogar. Pero mañana hay una convocatoria pastoral para que la iglesia entre en un tiempo de ayuno y de oración. Amén, iglesia. Si tenía pensado salir, salga después del ayuno. Mañana vamos a orar. Mañana vamos a estar en ayuno desde las 10 de la mañana en este lugar. Y yo espero que usted sea obediente a la voz de Dios. Mañana hay bautizo. Si la gente que está aquí dice, oye, no sabía que había bautizo, mañana vamos a bautizar. Acérquese a su líder para que lo inscriba en esa lista y usted haga parte de esta casa de manera activa y no se avergüence de decir que usted es hijo de Dios e hijo de esta casa nueva Jerusalén. Amén, iglesia. Sí, después tenemos almuerzo y después reunión. Mañana tenemos un día bien chévere aquí en casa. Vamos a leer, por favor, Jueces capítulo 5 versículo 7. Voy a dar un pensamiento, no me voy a demorar. Para los que dicen, Dios mío, es tarde. A la final estamos de fiesta, honramos la vida de los hombres, de los teens, de los jóvenes que nos dieron ese detalle. Por fin, en 18 años, por fin. Dice la palabra del Señor, Jueces capítulo 5 versículo 7. Dice, las aldeas habían quedado abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Yo quiero que lo leamos nuevamente a la voz de 3. 1, 2 y 3. Ahora lo vamos a leer, pero como si usted tuviera ganas, ¿va? Vamos a hacer creer a la gente que usted tiene ganas de leer. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Las aldeas Pero ahora la parte que dice hasta que yo, usted va a decir su nombre, sea hombre o sea mujer. 1, 2 y 3. Hasta que yo, Sarai, me levanté como madre en Israel. Ok. Hoy estamos reunidas aquí, todas las que somos madres. Y no quiero que se me olvide, como decía Eder y como decíamos en el primer servicio, todas las mujeres nacimos con ese diseño de parir. Desde pequeñita, las niñas les encanta jugar a las muñecas, al cocinadito, a darle tetica, tetero a un bebé, porque es el diseño de Dios de la mujer. Pero cuando ese diseño no se llega a cumplir, créeme que Dios te hará madre espiritual. Pero yo creo que en esta casa todos los vientres son vientres fructíferos. Hablar de mamá es hablar de una mujer que abraza, que cuida, que sostiene y que aún en medio de la crisis se olvida de sí misma para ocuparse de los demás. Hoy quiero hablar de esta mujer llamada Débora, que existió en un tiempo bastante difícil y complicado. Señoras, ellas van a entretener a la gente. Actúen. No, señor. Usted es mamá, las mamás cuidan.
¿ok? Débora existió en un tiempo que los eruditos se le conoce en el libro de los jueces, se le conoce como el tiempo oscuro de Israel. Mira esto. Era tan oscuro lo que pasaba en la nación que el libro de jueces termina con lo siguiente: como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Imagínate ese tiempo, vivir donde cada quien hace lo que le da la gana. Durante el libro de los jueces vamos a leer que un mismo ciclo se repite 13 veces. ¿Cuál es el ciclo? Pecado, opresión, ayuda y olvido. Dígalo conmigo otra vez. Pecado, opresión, ayuda y olvido. El pueblo pecaba, le daba la espalda a Dios, vivía lejos de Dios, lejos de su voluntad. Y como todo pecado trae su consecuencia, venía la opresión. Venían los pueblos ajenos, en este caso el ejército de Císara. Y dice la Biblia que tenía 900 carros armados. Esto habla de un poder militar impresionante. Y en ese momento ya tenían 20 años de estar oprimiendo a Israel. Ellos clamaron a Dios, y cuando el pueblo clama, Jehová oye. Y después del clamor venía la ayuda. Dios levantaba a alguien. En este caso, levantó a una mujer. Eso es algo que en la cabeza de cualquiera en aquellos tiempos no cabía, que levantara a una mujer. El resto fueron hombres, pero lo levantaba como juez. No como un juez que iba a dictaminar un juicio, sino como una estratega militar, como alguien que iba a dar ideas de cómo sacar al pueblo de la esclavitud. Lo sacaba de allí, pero el pueblo entraba en una paz absoluta, que al pasar los días, los meses, incluso los años, se olvidaban de Dios. Tal y como pasa con nosotros. Cuando estamos en apuro, cuando estamos en opresión, ahí sí clamamos a Dios, le hacemos promesas a Dios. Pero cuando entramos en ese tiempo de paz, nos olvidamos de quién nos sacó del momento de la opresión. Dios levanta a esta mujer llamada Débora. El tema del día de hoy es corazón de mamá. Y no crea que palabra como esta solamente viene a hablar a las que han parido. Incluso viene a hablar a los hombres. Y al final usted va a entender que todos aquí necesitamos operar o vivir con un corazón de madre. Esta mamá, esta Débora, la describe así la Biblia. Primero nos dice su nombre. El nombre de Débora significa ¿qué? Abeja. Es un animal demasiado pequeño y quizás insignificante. Pero ¿qué es lo que producen las abejas? La miel. Es decir, estamos hablando de la dulzura que las mamás suelen dar. Yo creo que no hay nada más delicioso que los abrazos de mamá. ¿Cuántos valoran esos abrazos de la mamá? Es más, no esperes terminar tu vida, que la vida de mamá termine sin valorar esos abrazos de mamá. Y las mamás no sencillamente abrazan literalmente, abrazan con su cuidado. Cuando preparan un desayuno, cuando les toca trabajar horas extras para poder dar a los hijos lo que necesitan, incluso cuando se niegan a sí mismas para dar a los demás. Yo creo que ahorita Eduardo, yo no sé ni cómo pudo hablar, porque todos vimos que se le puso ese nudo en la garganta al ver honrar a su mamá. Y eso es algo de verdad demasiado bello y demasiado hermoso. Entonces, hablar de Débora como una estratega está hablando de que Dios la levantó para traer una respuesta a la nación, con su dulzura, con su cuidado. Lo que puede hacer una mujer para una nación, en este caso para una familia, para una generación. Pero no nos olvidemos que la abeja también tiene un aguijón. Y cuando alguien se atreve a tocar su panal, ¿qué es lo que hacen las ovejas? Las abejas, perdón, ¿qué es lo que hacen? Van y entierran su aguijón. Para los que no lo saben, el aguijón de una abeja puede ser tan doloroso, pero cuando una abeja entierra su aguijón, inmediatamente la abeja muere. ¿Por qué? Porque ella, al defender su vida, la vida de sus hijos, ella entierra ese aguijón. Pero para sacarlo, como lo enterró tan fuerte, todo su cuerpo se le desgarra en dos e inmediatamente muere. O sea, no piense usted que cuando una abeja pica, ya se fue y listo, enterró su aguijón. No, enterró el aguijón,
pero inmediatamente mueren. Entonces Dios necesitaba para la nación a alguien que tuviera el corazón de una mamá, que fuera capaz de dar su vida por sus hijos. La pregunta es tonta y la respuesta es obvia. ¿Cuántas mamás están dispuestas a dar la vida por sus hijos? Ay, qué poquitas. ¿Cuántas mamás están dispuestas a dar la vida por sus hijos? Esta mañana, y voy a hacer el ejemplo. Dios guarde a Aura. Dios te guarde. Y guarde a la nena. ¿Cómo es que? Renata. Ay, sí, ese nombre. Renata. Pero Dios guarde. Pero si tú vas en la calle con Renata y viene un loco con una piedra, ¿a quién prefieres tú que le pegue esa piedra? ¿A tu hija o a ti? A René. Pero te va a doler, Aura. ¿Estás segura? Esta mañana le preguntamos a Diana Carbona y ella dijo: al loco le va a doler más. Y yo creo que es eso, y ahorita vamos a entender un poco más cuando yo hablo de corazón de mamá. ¿Qué es eso? Y cuando uno está pequeño, uno ni siquiera alcanza a dimensionar el amor de una madre. En estos días, hablando con Stephanie, ella me contó algo que me quedó en mi cabeza. Ella está por primera vez siendo abuela y dice que su hija tuvo un parto difícil, pero que cuando vio a su hija, después de haber parido, su hija le dijo: mamá, perdona, hoy entiendo tu amor después de haber parido. Entonces, quizás cuando uno está pequeño, uno ni siquiera logra dimensionar todo lo que mamá soportó, todo lo que mamá aguantó, todo lo que mamá sembró por amor a nosotros. Y estoy hablando de la mayoría de las madres, porque también sé que hay hijos que les tocó crecer sin el amor de mamá, sin ese amor que sostiene. Cristian, ¿me estás escuchando? Sin ese amor que sostiene, sin ese amor que nos levanta todos los días. Débora estaba viviendo en un tiempo de crisis. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Apenas Dios la levanta como juez, entonces ella lo que empieza a hacer, regálame una silla por favor. Ella lo que empieza a hacer es que ella establece su oficina de trabajo. Gracias. Su oficina de trabajo. Dice la Biblia que ella todos los días, ¿cada cuánto? Todos los días. Y mira si no es un trabajo de mamá. Todos los días ella se sentaba debajo de una palmera. Todos los días se sentaba debajo de una palmera. Y ahí estaba haciendo ella. Cuando la Biblia nos habla de Débora, nos dice que era juez, es decir, era la líder de la nación, pero también nos dice que era profeta y también nos dice que era esposa. Diferentes roles, una sola mujer. Y yo sé que estoy frente a mujeres que entienden esto de roles, que son esposas, son trabajadoras o empresarias, son mamás, y tremenda responsabilidad que tienen. Una mujer conforme al diseño de Dios es una mujer que su casa siempre está ordenada. Amén. Quien no esté alineada, eso conmigo no va. O sea, yo no puedo entender que una mujer conforme al diseño de Dios, su casa esté desordenada, que su esposo esté mal cambiado. Eso no es correcto. Es más, yo esta mañana ponía el ejemplo y yo decía, yo me imagino a la pastora Luzma planchándole la camisa al pastor Ronald para venir. ¿Y sabe qué dijo Luzma? Mira el esposo y la hermana y la hija cómo se ríen. Pero así como se ve a tu esposo, eso me dice mucho de ti. Yo siempre estoy pendiente de esas cosas con las esposas. Ojo, que tu esposo vino con la camisa arrugada. Ay, es que él es terco. No lo dejes salir, porque eso habla muy mal de ti. Una mujer conforme al diseño de Dios, sus hijos están bien cambiados. Yo estoy hablando de la mujer conforme al diseño de Dios, porque es que los hombres que están aquí no se imaginan la capacidad que tenemos las mujeres para hacer muchas cosas a la vez.
muchísimas cosas. De hecho, el liderazgo más fuerte de las iglesias está depositado en las mujeres. En las mujeres. Entonces esta mujer, no estamos hablando hoy de cualquier mujer, estamos hablando de una mujer que dice que todos los días se sentaba debajo de la palmera. Ojo, sentarse debajo de la palmera es como decir bajo el aire acondicionado, su escritorio. Y ella estaba siendo eficiente. Sí, claro que sí. Llegaba la gente con problemas, con chicharrones, consejería, a esto, a lo otro. Y siempre Débora tenía una palabra de respuesta. Siempre tenía una palabra de consejo. Y ella siempre estaba para los demás. Diga conmigo, pero resulta que en medio de los roles, algo empezó a suceder. Y es lo que puede suceder con las madres que están aquí. Quizás en el corre-corre del día, en el ir, en venir, en levantarte. Esta mañana yo preguntaba, ¿cuántas mamás que están aquí? Y lo pregunto a ustedes, ¿cuántas mamás de las que están aquí les toca levantarse a hacer desayuno y almuerzo para que su familia se lo lleve? Levante la mano. No, yo no. Hay poder en Cristo. ¿A qué hora se despierta usted? Oye, todas dijeron a las 4 de la mañana para que les pueda rendir, ¿verdad? 4, Katy, ya tú te levantas a las 4 de la mañana. Ajo, está cambiando, mira. 4 de la mañana para dejar a su familia con su desayuno, con su almuerzo. Habrá días que no se quieran despertar a esa hora. Todos los días. ¿Y por qué lo hacen? Por amor. Por amor. Pero miren, por favor, mírame, que no quiero que se me escape esta idea. Cuidado y te llega a pasar como le pasó a Débora. Y lo que sucedió fue que Débora descuidó su aldea. A pesar de que estaba siendo eficiente en sus roles, descuidó su aldea. Porque resulta que, imagínate que Sísara, el enemigo, se había metido a las aldeas y se había llevado a los jóvenes, qué casualidad, a los jóvenes para esclavizarlos y a las chicas para explotación sexual. Y un día Débora fue donde Barat y le preguntó, ¿dónde están los jóvenes? Las aldeas están desocupadas. Y dice, la aldea había decaído. Y quizás muchas mamás, por el corre-corre. Mira, si hay algo que los hijos tienen que entender, es que no es que mamá te quiera descuidar. Son tantos los roles que tienen que cumplir en el hogar, que la comida, que la ropa, que la casa, y si son mamás que les toca sola, que pagar el arriendo, que el recibo del agua, de la luz. Yo creo que eso es bastante agotador. Bastante agotador. Y esto es un llamado también para los varones que están aquí. Mira, no se te ocurra dejar sola a una mujer con tantas responsabilidades, porque un día Dios te pedirá cuenta de eso. Si usted determinó entrar en un pacto matrimonial, pues ese pacto matrimonial te lleva a tener responsabilidades. Y aunque tú dices, pero bueno, es que no me alcanza, yo siempre le enseño a las mujeres lo siguiente, y es que hay hombres que no dan porque no quieren, y hay otros hombres que no dan porque no les alcanza, y dan todo su esfuerzo, y esas cosas hay que verlas. Y esta Débora estaba poniendo todo de su parte. Tenía un esposo, tenía una aldea, pero en medio de tantos quehaceres, descuidó su aldea. Y que no te llegue a pasar que cuando vengas a darte cuenta, has perdido tu aldea. Cuando te digo de perder tu aldea, es perder a lo que más amas. Porque ¿de qué sirve tener una casa llena de lujos con unos hijos que no se sienten amados? Con unos hijos o con un esposo que se siente descuidado. Mi mamá siempre me enseñó algo, y es el consejo que yo le doy a todas las esposas. ¿Cuál es? No le des motivo. Siempre, siempre, siempre. No le des motivo. Atiende tu hogar. Mantén tu casa limpia. Mantén tu casa ordenada. Cuando yo era esposa, como a mí no me gustaba hacer oficio, yo pagaba para que lo hiciera. Como no sabía lavar ni planchar, y no quiero aprender, hay poder en Jesús, yo pagaba para que lo hiciera. Pero sí sé cocinar, y cocino muy delicioso, y cocino mejor que un poco que alardean que saben cocinar.
Y algunos hijos tienen que decir amén, así es. ¿Verdad, Chachi? Ese cucayo que yo hago no lo hace nadie. El arroz, ay, Eder, un día lo dejé matado con un arroz de camarón. Estaba a dieta. Y llegó, no, dame un poquito para probarlo. Y se comió después. Estaba a dieta. Pero una comida hecha con amor se nota. Se nota. Pero en tantos roles, en tanto ir y venir, se descuidó la aldea. ¿Qué pasa cuando se descuida la aldea? Empezamos a tener hijos con vacíos, con deseos de morir. A propósito, el próximo sábado he organizado una convocatoria por tantos problemas y va a venir un amigo psicólogo y vamos a tratar el tema, la prevención del suicidio y la depresión para jóvenes y adolescentes, próximo sábado 6 de la tarde. Amén. Para que usted envíe a sus hijos, porque no podemos seguir peleando contra ese deseo de que nuestros hijos quieran pensar en morirse cuando la vida es hermosa. Amén, iglesia. Pasó eso y Barak le dice, no, el enemigo se llevó. Entonces yo quiero que tú hagas una evaluación de cómo está tu aldea hoy. ¿Cómo está el corazón de tus hijos, de tus nietos? En mi caso, de mis sobrinos. ¿Cómo está? ¿Estás alineado al propósito de Dios? ¿O estás tan ocupado que nunca sacas tiempo para estar con ellos? Y yo creo, mira, que hoy los jóvenes la viven al revés. Antes los papás, bueno, por lo menos los míos, andaban tan ocupados en las cosas ministeriales que salir a pasear, eso era un desafío. Porque para mi papá siempre todo era la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y es lo que yo le digo a los líderes de aquí. Yo no quiero que ustedes pierdan a sus hijos por la iglesia. Yo quiero que todo tenga su tiempo. Pues ¿sabes por qué? Porque cuando ellos crecen quieren salir con los amigos y no con uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero ellos se lo pierden, ¿verdad? Pero mira, ¿cómo está tu aldea? ¿Será que está desolada o ha decaído, como dijo Débora? Ha decaído. Pero algo sucedió, y es que cuando yo leo el versículo 7, dice, ¿hasta qué? Diga conmigo, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Ese hasta qué viene a ponerle un fin a la desolación y a la tristeza que había en la aldea. Dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Yo quiero que usted mire esto. Débora no dijo hasta que se levantó mi vecino, hasta que se levantó mi esposo, hasta que se levantó mi pastor, hasta que se levantó mi amigo. No, hasta que yo. Quiere decir que el cuidado de la aldea no es de otra persona, sino es tuya y es mía. Dile a la persona que está al lado, la responsabilidad es tuya. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Pero nosotros somos, no, es que mi esposo no me ayuda, es que esos pelados no colaboran. No, la responsabilidad es tuya. Hasta que yo, Débora, me levanté. Y me levanté, pero cuando ella dice me levanté, dice me levanté como juez. Amén. Me levanté como empresaria. No me está entendiendo. Me levanté como pastora. Ni como profeta, ni como jueza, ni como líder. Ella no se levantó como ninguno de los roles que ella tenía. Ella se levantó como mamá. Y ahí hay una gran diferencia en levantarse como líder, como empresaria. Porque es que hay gente que con el dinero lo quiere comprar todo, y con juguetes costosos lo quieres arreglar todo. Y no es así. ¿Sabes qué no compra el dinero? El amor, el tiempo, el cuidado, los abrazos. Eso no lo compra el dinero. Entonces dice que yo me levanté como madre en Israel. ¿Y por qué como mamá? Porque solo una mamá es capaz de levantarse aún con el cansancio y el agotamiento. Solo una mamá. ¿Cuántas mamás se han levantado aún que le duele la cabeza,
que pasó una noche sin poder dormir, pero se levanta cada mañana. Mi mamá, ella todo el tiempo, gracias a Dios todavía la tengo con vida, y no puedo imaginar mi vida sin ella, sin contar con sus oraciones, con sus consejos, con sus abrazos, con sus mimos. Pero mi mamá desde pequeñitos, ella siempre se levantaba a hacernos el desayuno, mandarnos para la escuela, a peinarme. Ay, Dios mío, pobrecita, porque yo tenía un paraco y mi mamá quería que yo fuera pelo liso y me colocaba una media velada en cada lado. Me hacía un moño acá arriba. Sufrió bastante, Barbarita. Pero llegó un momento en que la estabilidad económica llegó a mi casa. Y en ese momento, ¿sabes que nosotros tenemos ese recuerdo tan bonito en nuestra mente? Porque cuando ya nosotros habíamos crecido un poco más, ya estábamos bachillerato y universidad, mi papá era el que se levantaba. No a preparar un desayuno, porque mi papá cero con la cocina, pero mi papá a cada uno de nosotros nos daba plata y nos decía: su mamá está durmiendo y no se va a levantar. Usted desayune en la calle y tome para el almuerzo, porque mamá está durmiendo. Y yo oro para que aquí se levanten hombres que puedan honrar a sus esposas, que puedan honrar a la madre de sus hijos y decirle: tú tampoco te vas a levantar hoy, mi reina. Ay, mamá, digan amén. Tranquilo, que yo me encargo de los muchachos. ¿Sabes por qué? Porque si ella está feliz, la atmósfera de la casa estará bien. Si ella está en amargura, porque de eso me he dado cuenta, de muchas mujeres que están en amargura por los roles que tienen, porque nunca tienen espacio para ellas, porque no tienen tiempo para ir ni siquiera a una peluquería, a un spa. Ellas no saben qué es eso. Porque yo esta mañana le decía, como para honrar a todas esas madres de corazón que no han podido parir, pero van a parir. Ahorita vamos a orar por ellas. En el primer servicio oramos por todas esas mujeres que el próximo año vamos a verlas cargando un bebé. Y yo les decía: mira, una de las ventajas que yo tengo es que yo no tengo que comprar uniformes, ni libros, ni merienda, ni nada. En vez de eso, yo compro zapatos, bolso y ropa. Así que no te pongas a mirar: ay, la pastora, porque yo quisiera comprar uniforme, yo quisiera comprar meriendas, yo quisiera comprar esa lista escolar, pero Dios no me dio hijos, me dio sobrinos mueleros, sí. Es impresionante, mi sobrino. O sea, nosotros estamos en un lugar y el cristiano: tía, tengo hambre, y está la mamá al lado. Y yo le digo: oye, ahí está tu mamá. Sí, tía, pero yo tengo hambre. O sea, es impresionante esto. Y todo esto para llevarte aquí. ¿A dónde te voy a llevar? Que Dios tiene un corazón de mamá. Dios no es mamá, es un padre que tiene corazón de mamá. Y te lo voy a demostrar. Y este punto tampoco quiero que se me olvide. Y es que todas las mujeres que están aquí tienen que saber algo. Y es que Dios anhela. En pantalla me van colocando, por favor, Isaías 63:13. 66:13. Todas las mujeres que están aquí, yo les tengo a ustedes una buena noticia, que yo le compartía a mi hermana. Estoy haciendo una mentoría de líderes, de liderazgo. Yo estoy muy feliz porque cada vez que yo aprendo, yo me capacito para darle el mejor alimento a ustedes. Y yo llamé a mi hermana por una circunstancia que ella en su vida personal está pasando. Y más ahorita, en unos domingos quizás usted va, yo sé que la iglesia me va a ayudar a mi hermana en sus proyectos, en sus sueños. Porque así como profetizaba Samuelito, los sueños de todas las madres que están aquí se tienen que cumplir. Y yo le decía a mi hermana: hermana, te tengo buenas noticias. Me dijo: ¿qué? Aprendí hoy que la edad para alcanzar el éxito es de 50 años en adelante.
Yo voy a cumplir 49 el 21 de junio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo veo como un silencio en ese cumpleaños que me tiene preocupada, me tiene como angustiada, se me sube la presión. ¿Cómo? Y el otro año yo dije, yo voy a cumplir 50 en el 2026 porque Dios nos va a dar vida. 50, ¿ya te imaginas esa fiesta de 50 años? Wow. ¿Y sabes algo? Y así como yo recibí eso en mi vida, o sea, yo dije, o sea que yo todavía no he alcanzado el éxito. Significa que estoy apenas entrando a mi mejor temporada. Y es la palabra que yo quiero darle a todas las mujeres que están aquí. Todavía estás a tiempo de cumplir tus sueños. Por favor, no renuncies a ellos. Ay, pastora, yo tengo 50 años, ¿yo qué voy a hacer en la universidad? Yo creo que aquí hay mujeres que se van a inscribir en la universidad, se van a actualizar. Yo anhelo que Chachi se actualice con inteligencia artificial. ¿Ve que te lo estoy diciendo? Porque vas a ser un arquitecto actualizada. No, tú. Mira lo que me dijo la Chachi esta. Mi hijo está aprendiendo por mí. No, tú, Chachi. Chachi. ¿Cuántas mujeres aquí anhelan ir a la universidad porque nunca pudieron? Levante su mano. En el nombre de Jesús, no lo veas imposible. Mira, hay 3 palabras que son claves en una casa: amor, inspiración. Diga conmigo, inspiración. Tú tienes que inspirar a tu generación. Es como a los líderes de aquí. O sea, ningún líder de aquí puede decir: mi pastora no se actualiza, mi pastora no estudia, mi pastora no, yo no les ando dando comida recalentada. Yo todo el tiempo estoy recibiendo de Dios instrucciones, porque yo quiero inspirar a esta nueva generación. Mira, una de las cosas que yo admiré de mis papás es que ninguno de los dos terminaron su escuela, ni la primaria ni la secundaria, y obviamente ni la secundaria. Mi papá llegó hasta 3º de primaria, mi mamá también. Pero la sabiduría que tiene mi papá, que hasta el día de hoy, para yo tomar una decisión, yo tengo que ir donde ellos. Venga acá, papá, ¿qué te parece? Mami, ¿qué te parece? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y su consejo para mí es valioso. Pero ellos no se quedaron ahí. Mi papá es un hombre súper estudiado en las escrituras, súper estudiado. Sabe de historia bíblica como usted no tiene idea. Pero cuando ya nosotros crecimos, mi papá y mi mamá validaron el bachillerato. Y recuerdo tanto esa ceremonia de grado de mis papás. Y estábamos todos grandes y mi papá y mi mamá se vistieron de toga. Y quienes lo llevaban de los brazos éramos nosotros, sus hijos. Así que nunca es tarde para que tú vuelvas a empezar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que los sueños de toda madre que está aquí, sea la universidad, sea abrir tu propia empresa, tu propio negocio, tu propio emprendimiento, se va a hacer realidad en el nombre de Jesús. Y los que lo crean lo celebran y dicen amén. Se necesita tener un corazón de madre, porque Dios tiene un corazón de madre. Por favor, la cita. Dice: como aquel a quien consuela su madre, así los consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Quiere decir, mi hermana Lore, que Dios tiene un corazón de mamá. Porque mira lo que está diciendo Dios. Dios dice: yo te voy a consolar como una mamá consuela a sus hijos. ¿Amén o no amén? Ahorita estábamos en la oficina y Zoe se estaba portando mal, tiró para allá, tiró para acá, y yo la regañé. Zoe, me haces el favor, Y Zoe Valentina me miró y dice que ya me desarmó por completo. Y la cogí, la abracé. Ya, mi amor, perdóname por corregirla. ¿Eso qué es? No, señor, abuelo tiene el diablo. Imagínate Dios viéndonos en nuestra peor crisis. Él es papá, pero te consuela como mamá.
¿Cómo consuela una mamá? A ver, ¿cómo consuela una mamá? Si tu hijo se cayó y tú lo levantas, hasta ellos ni lloran, pero tú eres la que llora. Porque tú consuelas como mamá. Así consuela a Dios. En nuestros peores momentos, Él se sienta a nuestro lado para consolarnos a nosotros. Pero también Él protege como una mamá. Mateo 23:37. Me encanta este versículo. Mateo 23:37. Dice: Nueva Jerusalén, Nueva Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas. Esa es. Sí, esa es. Apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo? Mira qué lindo es. Ese es Dios. Yo te protejo como la... Ustedes han visto esa imagen cuando está lloviendo, pero la gallina, ¿qué es lo que hace con su ala? Arropa a los polluelos. Levanta tu mano derecha. Así Dios nos arropa a nosotros y diga amén. Él nos protege como una madre, pero también el Dios Padre nunca abandona a sus hijos como se supone que una madre no abandona a sus hijos. Isaías 49:15, por favor. Dice Isaías 49:15: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice Dios. O sea, eso es casi imposible. Tú sabes las mujeres que a mí me ha tocado tratar que incluso se sometieron a abortos hace años y les cuesta perdonarse. Es casi imposible que una mamá abandone a sus hijos. Por lo regular siempre son los hombres los que se van, pero la mamá se queda. Y como decía Eder, me voy a ir un día de esto. ¿Cuántas han dicho así? Papi, levante la mano. Estoy aburrida, me voy a ir y no van a saber más nunca de mi embuste. Porque siempre las mamás van a estar. ¿Cuántas veces Ruchi ha dicho me voy a ir? Bastante. Y no se va. Pero ¿sabe lo que dice? Aunque olvide ella, levanta tu mano derecha, yo nunca me olvidaré de ti. Dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Ya te das cuenta que Dios es un padre que tiene corazón de mamá? Pero también Dios pelea por nosotros y nos defiende como una madre. O si no, vamos a preguntar al profeta Oseas, capítulo 13, versículo 8. Oseas 13:8. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Dios mío, aquí está el Padre bravo. Y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Mira cómo el Señor, o cómo Dios Padre es capaz de defendernos, cueste lo que cueste. Una osa, tú le robas uno de sus cachorros y los va a buscar hasta encontrarlo, y va a desbaratar a quien tenga que desbaratar. No estés pensando en que tú vas a ir a pelear con el vecino que se la tiene montada a tus hijos, no. En este punto te estoy trayendo en que hay un versículo que yo amo muchísimo, y es: yo daré hombres por ti y naciones por tu vida. Yo amo ese versículo porque me habla de un amor tan grande de Dios para nosotros, que Él sea capaz de dar hombres por nosotros, naciones por mi vida. Tremendo amor. Y cuando tú haces de esa palabra rema en tu vida, que tú te agarras de esa palabra, entonces tú no vas a temer a los que te hacen daño, porque tienes un papá que tiene corazón de mamá, que te consuela, que te corrige, que te ayuda, que te levanta, que te protege, que pelea por ti. Así que tanto hombres como mujeres debemos entender que para poder cumplir las expectativas de Dios aquí en la tierra,
Si eres hombre, eres esposo, eres papá, pero necesitas tener corazón de mamá. Y si eres mamá o eres esposa o no has parido, necesitas tener corazón de mamá, dispuestos a cuidar lo que Dios ama.